En el presente video se va a tratar el tema de los cuantiles. ¿Qué son los cuantiles? Los cuantiles corresponden a medidas de posición que dividen el 100% de los datos en diferentes proporciones. De tal manera que si nosotros imaginamos que esta línea representa un conjunto de datos muestral o poblacional ordenado de la mínima a la máxima medida, hay un cuantil que ya conocemos y corresponde a la mediana. Si los cuantiles dividen el 100% de los datos en diferentes proporciones, entonces nosotros tenemos que aquella medida que me divide el 100% de los datos en dos 50%, que corresponde a la mediana, es un cuantil. Sin embargo, hay otros cuantiles. Por ejemplo, hay unos cuantiles que me dividen el 100% de los datos en 4 partes, de tal manera que tenemos ese primer cuantil que corresponde a el 25%. Ese cuantil se llama cuartil 1. El siguiente cuartil cae en el 50%, que corresponde a el cuartil 2. Y, por ende, el tercer cuartil caería en el 75% de los datos. Por otro lado, hay otros cuantiles que me dividen el 100% de los datos en 5 partes. A estos cuantiles se les llama quintiles, de tal manera que tenemos uno que cae exactamente en el 20%, otro de estos quintiles que cae en el 40%, otro que cae en el 60% y por supuesto que el siguiente quintil caería en el 80%. De tal manera que al quintil que cae en el 20% se le llama quintil 1. Al quintil que cae en el 40% se le llama quintil 2 o segundo quintil. El siguiente quintil sería el quintil 3 o tercer quintil y por supuesto que el cuarto quintil es el que corresponde a la posición del 80%. Aquí lo más importante es identificar que cada vez estamos haciendo medidas que me permiten profundizar más en el análisis. Por ejemplo, si yo hablara del cuarto quintil, yo diría que por debajo del cuarto quintil yo tengo el 80% de las mediciones más bajas y sobre el cuarto quintil yo tendría el 20% de las mediciones más altas. Igual podría hacerlo, por ejemplo, con el primer cuartil. Por debajo del primer cuartil yo tengo el 25% de las mediciones más bajas y sobre el primer cuartil yo tengo el 75% de las mediciones más altas y así con cualquiera de estos. Hay otros cuantiles que se llaman deciles y me dividen el 100% de los datos en 10 partes. De tal manera que la posición que cae exactamente en el 10% de los datos se llama el primer decil. El segundo decil cae exactamente en el 20% de los datos, por lo tanto, al primer quintil yo también le puedo llamar decil 2. A la medida que cae en el 30% de los datos se le llama decil 3 o tercer decil. Y por supuesto que el cuarto decil coincide con el segundo quintil porque cae en el 40% de los datos. Además, ya tenemos otro nombre para la mediana, además de segundo cuartil, dado que el quinto decil corresponde a exactamente la posición que está en el 50% de los datos. Por otro lado, el decil 6 coincide con el tercer quintil. El decil 7 corresponde al 70% de los datos, la medida que está en el 70% de los datos o que me deja por debajo de ella el 70% de los datos más bajos. Y este corresponde al decil 7.
El decil 8 cae en el 80%, entonces el decil 8 y el cuarto quintil es exactamente lo mismo y por supuesto que la medida que me deja por debajo de ella el 90% de las mediciones más bajas y sobre ella el 10% de las mediciones más altas se le llama noveno decil o decil 9. Pero, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos representar un 13% de los datos por debajo de una medida, un 27% de los datos sobre una medida? En este caso, nosotros aquí estamos muy limitados, por lo que nace un cuantil muy importante, y ese cuantil se llama percentiles. Los percentiles me dividen el 100% de los datos en 100 partes. De tal manera que si yo hablo del percentil 1, estoy hablando del 1%. Si yo hablara del percentil 2, estaría hablando del 2%, el percentil 3, el 3%, y así sucesivamente. De tal manera que cualquiera de estas medidas yo las puedo convertir en un percentil. Por ejemplo, si yo hablara del primer decil, estaría hablando del percentil 10. Si yo estuviera haciendo referencia a el primer cuartil, por supuesto que correspondería a el percentil 25. Si yo hiciera referencia a la mediana, segundo cuartil o quinto decil, otro nombre que podría recibir es el del percentil 50. También podríamos tener una medida cualquiera que no necesariamente coincida con las medidas de los otros cuantiles que ya conocimos, por ejemplo, un percentil 56 que correspondería al 56% de los datos por debajo de ella. También tendríamos que otro nombre para el tercer cuartil es el percentil 75 y nada más para terminar de generalizar, yo podría llamarle al noveno decil también percentil 90. Entonces vean que los percentiles van desde el percentil 1 en el 1% hasta el percentil 99, que sería el 99% de los datos por debajo de ese percentil. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos que cualquiera de estos cuantiles se pueda representar como un percentil, que podemos generalizar para una única fórmula? Pero antes de llegar a la fórmula, vamos a recordar el nombre de los cuantiles. Entonces recuerden que tenemos los cuartiles, que son los que me dividen el 100% de los datos en 4 partes. También tenemos los quintiles, que me dividen el 100% de los datos en 5 partes. Los deciles, que me dividen el 100% de los datos en 10 partes. Y los percentiles, que me dividen el 100% de los datos en 100 partes. Entonces, si cualquiera de estas medidas yo las puedo representar mediante un percentil, entonces podemos utilizar esta fórmula para determinar cualquiera de los cuantiles que sean de mi interés. Esta fórmula me dice que es el percentil emésimo, o sea, el percentil que yo esté buscando, que va a ser igual a el valor del percentil multiplicado por la cantidad de datos más 1 y esto dividido entre 100. Aquí podríamos omitir en la fórmula estos paréntesis cuadrados, pero los redondos no, dado que es esta suma, el resultado de esta suma multiplicado por este valor del percentil. Por lo tanto, si no pongo los paréntesis, la fórmula o la calculadora lo que me estaría dando es esta multiplicación y el resultado sumado con 1, lo que quiere decir que es otra cosa totalmente distinta a lo que nosotros querríamos buscar. Detalles importantes que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando aplicamos la fórmula. Bueno, 1, siempre debe estar el conjunto de datos ordenado de la menor a la mayor medida. 2, la fórmula de los percentiles me facilitan la posición, no el valor del percentil de forma directa. De tal manera
que nosotros podemos perfectamente aquí trabajar el valor del percentil con respecto a la posición de la siguiente manera. Si el percentil enésimo, que sea que nosotros estamos buscando, de primera mano me dio 3, porque recuerden que la fórmula lo primero que facilita es la posición. Entonces eso quiere decir que yo tengo que ir a la posición 3 de los datos y esa medida es la que corresponde a el valor del percentil. Solo que no siempre da un número entero. Hay ocasiones donde da con decimales. Entonces, si yo estoy determinando el percentil enésimo, cualquiera que sea este, y eso a mí me da, por ejemplo, 5,25, y recordando que esto es únicamente de primera mano la posición, entonces cuando a mí me da con decimales quiere decir que yo tengo dos posiciones. En este caso, la primera posición corresponde a la posición de la parte entera que me dio con decimales. Entonces yo tendría posición 5. El hecho de que a mí me esté dando con decimales quiere decir que la siguiente posición es importante también. Por lo tanto, correspondería a la posición del siguiente número natural a 5, que sería 6. ¿Qué pasa cuando tenemos dos posiciones? Cuando nosotros tenemos dos posiciones, nosotros tenemos que promediar el resultado del percentil, que en este caso correspondería a la medida que está en la posición 5 más la medida que está en la posición 6. En este ejemplo, ¿verdad? Claro está. Ya nosotros haríamos esto con las posiciones obtenidas y esto dividido entre 2 para ya tener el valor del percentil. A diferencia de cuando a mí me daba solamente una posición, entonces en el conjunto de datos el percentil correspondería únicamente a dicha posición. Ahora vamos a hacer un par de casos donde como ejemplos vamos a resolver situaciones referentes a los percentiles. En este primer caso que tenemos que resolver, se nos dice que los siguientes datos corresponden a las observaciones del tiempo en minutos que registra un grupo de funcionarios de una empresa utilizando su teléfono celular en un proceso de observación aplicado a una muestra de 27 colaboradores. Entonces aquí, por ejemplo, ese sería el primer colaborador y este utilizó su teléfono celular durante 33 minutos, este durante 34 minutos y así sucesivamente con los 27 colaboradores que fueron indagados. De este caso, lo primero que se nos solicita es que se determine el tiempo máximo que tardaron hablando por teléfono celular el 25% de aquellos colaboradores que más lo utilizaron. En este caso particular, nosotros podemos hacernos una representación gráfica de la pregunta para estar seguros y seguras de cuál es el percentil solicitado. Dado que, imaginando que este es el tiempo que duraron hablando por teléfono celular, desde los que menos lo utilizaron hasta los que más tiempo lo utilizaron, si a mí me hablan del 25% de aquellos que menos lo utilizaron, estamos hablando de la proporción que está en los tiempos más bajos correspondiente a un 25%. Por lo que en este caso, nosotros tenemos que este percentil 25 es la proporción que yo estoy buscando. Dado que es el primer cuartil, el percentil 25, yo sé que por debajo de este valor está el 25% de aquellas personas que menos utilizaron su teléfono celular, o sea, los que lo utilizaron los tiempos más bajos. Entonces, si estos son los tiempos más bajos,
En términos de lo que me dicen en la pregunta, ese es el tiempo máximo del 25% de aquellos que lo utilizaron menos tiempo mientras estaban trabajando. Entonces, a pesar de que yo sé que eso es el primer cuartil, yo utilizo el percentil 25 porque así generalizo para una única fórmula. En este caso, dado que es el percentil 25 y haciendo la sustitución de los datos, nosotros tenemos que es el percentil 25 que es igual a el percentil que se me está solicitando que es el 25 multiplicado por 27, recordando que son 27 empleados o 27 colaboradores los que fueron indagados en este estudio, más 1 de fórmula, dividido entre 100 de fórmula también. En este caso, el percentil 25 corresponde a 7, solo que aquí hay que recordar que la fórmula lo primero que facilita es la posición. Por lo tanto, cuando hace referencia a la posición 7, es como cuando nosotros representábamos esto con x sub 7. Y para poder encontrar el valor respectivo del percentil, nosotros necesitamos el conjunto de datos ordenado de la menor medición a la mayor medición. Y en este caso, cada una de esas mediciones tendría una posición específica. De tal manera que si nosotros hablamos del percentil 25, que corresponde al valor que está en la posición 7, en este caso nosotros tenemos que en la posición 7 tenemos 12 minutos. Entonces vean cómo 12 minutos es el tiempo máximo del 25% de los colaboradores que menos utilizaron su teléfono celular mientras estaban trabajando. En este caso, entonces nosotros tenemos que el percentil 25 corresponde a 12 y su respectiva interpretación quedaría como que 12 minutos es el tiempo máximo que tardaron hablando por celular el 25% de aquellos colaboradores que menos lo utilizaron. Vean que yo aquí tendría los 12 minutos. Entonces los 12 minutos es el tiempo máximo del 25% de aquellos que menos lo utilizaron. Ahora, aquí parece muy evidente que hay que determinar el percentil 25 dado que es el porcentaje que tenemos aquí. Pero vamos a ver la siguiente pregunta. En este caso se nos solicita determinar el tiempo mínimo que tardaron hablando por celular el 25% de aquellos colaboradores que más lo utilizaron. En este caso particular, suponiendo que esto nos representa el tiempo que utilizaron, desde los que menos utilizaron el teléfono hasta los que más utilizaron su teléfono celular mientras estaban en el trabajo, el 25% de aquellos que más lo utilizaron son los que duraron los tiempos más extensos. Por lo tanto, ese 25% estaría ubicado aquí. De tal manera que yo tendría que determinar el tercer cuartil para poder encontrar el 25% de los datos que están sobre este valor. Sin embargo, es muchísimo más cómodo trabajar con el percentil 75, que correspondería a el tiempo mínimo del 25% de los colaboradores que más utilizaron el teléfono celular mientras estaban en el trabajo. En este caso, entonces recordando que esta es la fórmula que nosotros tenemos y sustituyendo los datos donde sé que es el percentil 75, lo que estoy buscando y que esto corresponde a 75 multiplicado por la cantidad de datos que son 27 más 1 y esto dividido entre 100. De tal manera que esto me da 21. Solo que nosotros recordamos que esto no son 21 minutos, esto corresponde a la posición, de tal manera que en este caso yo tengo que ir a la medida que está en la posición 21 para poder encontrar el valor del percentil.
Por lo que nosotros tenemos que la posición 21 está en la medida de 31 minutos. En este caso, entonces nosotros tenemos que el percentil 75 corresponde a 31 minutos y en términos de la pregunta, nosotros tendríamos que nuestra interpretación corresponde a que 31 minutos es el tiempo mínimo que tardaron hablando por celular el 25% de aquellos colaboradores que más lo utilizaron. Entonces vean que aquí tendría 31 minutos y es el mínimo del tiempo de aquellos colaboradores, el tiempo mínimo de aquellos colaboradores que utilizaron más tiempo el celular mientras estaban trabajando. Entonces, vean cómo hacer esta representación gráfica es un excelente apoyo para poder evidenciar cuál es exactamente el percentil que me solicitan, dado que no nos podemos confiar de primera mano en que corresponde al porcentaje que aquí se nos está facilitando. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. En este caso, se nos dice que la Oficina del Consumidor realizó una encuesta en diferentes lugares de la zona rural de cierto país acerca del número de canales de televisión por cable que ofrecen las empresas dedicadas a esta actividad. Los siguientes datos se refieren al número de canales que se ofrecen. En este caso, vamos a suponer que esta es la primera persona entrevistada y ella dijo que le habían dado 32 canales. Esta otra persona, que vive en la zona rural, nos dijo que 28 canales y así sucesivamente. De tal manera que en este caso nos podemos dar cuenta que tenemos una muestra de 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 personas que fueron encuestadas. ¿Qué vamos a hacer con esta muestra y estos datos? En este caso, lo que se nos está solicitando es determinar sobre qué cantidad de canales se encuentra el 40% de las cantidades de canales más altas ofrecidas en la zona rural. De tal manera que, y como lo vimos hace un momento, nosotros sabemos que no nos podemos confiar de que aquí se nos esté diciendo que es un 40% para deducir que es el percentil 40. Lo más adecuado es realizar la representación gráfica donde suponemos que aquí está ordenado desde las cantidades de canales más bajas ofrecidas hasta las cantidades de canales más altas que se ofrecen en las zonas rurales. Como se está indicando que es el 40% de las cantidades más altas, entonces yo sé que esa proporción la estaríamos ubicando por aquí y no por aquí, dado que si yo hablo de ese 40% sería el 40% pero de las cantidades de canales más bajas que se ofrecen. Por lo que estaríamos hablando de este 40%. La medida que me deja por sobre ella el 40% de los datos más altos corresponde al percentil 60. Y en este caso, nosotros también pudimos haber dicho que era el quintil 3 que corresponde al 60%. Sin embargo, igual nosotros trabajaríamos con el percentil 60. Una vez que ya tenemos identificado el percentil que tenemos que buscar, entonces, aplicando la fórmula, tenemos que el percentil 60 corresponde a 60, que es el percentil solicitado o buscado, multiplicado por 13, que es la cantidad del tamaño de la muestra, más 1 dividido entre 100. Y en este caso, el percentil 60 nos da 8,4, lo que quiere decir que tenemos dos posiciones, que corresponde a la posición de la parte entera y la posición del siguiente número natural a la parte entera, que en este caso correspondería a la posición 8 y la posición 9. De tal manera que en el conjunto de datos ordenado del menor al mayor, nosotros tenemos aquí que tenemos posición 1, posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, posición 8
que es una de las que estoy buscando, y posición 9, que es la otra medida que estoy buscando con su respectiva posición. En este caso particular, nosotros tendríamos entonces que el percentil es el promedio de esas dos medidas o de esas dos cantidades, que sería 29 de la posición 8 más 31 de la posición 9, y esto dividido entre 2. De tal manera que el percentil 60 corresponde a 30. Interpretando, nosotros tendríamos que sobre los 30 canales está el 40% de las cantidades de canales más altas que se ofrecen en las zonas rurales. Por lo que entonces nosotros decimos que sobre los 30 canales se encuentra el 40% de las cantidades más altas ofrecidas en la zona rural. Y aquí tenemos un ejemplo donde la posición del percentil no me da un número entero y donde tenemos que interpretar que corresponde a dos posiciones para luego promediarlas. Quedo atenta a las consultas o comentarios que ustedes requieran hacer con respecto al tema.